de Dios de este libro de Nehemías. Bienvenidos a todas aquellas personas que están conectándose y están conectados a esta hora. El libro de Nehemías se divide en cuatro partes. Del capítulo 1 al capítulo 7 se habla acerca de la reedificación de los muros, las puertas caídas. Capítulo 8 hasta el 10 se habla acerca de la vida religiosa. Capítulo 11 al 12, del versículo 1 al 26, se habla acerca del censo que se le hizo a Jerusalén. Y el capítulo 12, del versículo 27 hasta el capítulo 13, se habla acerca de la dedicación de los muros. Esto es muy importante que ustedes sepan de que este libro es de mucha enseñanza para ustedes, para mí, para los que están conectados. Pero nos damos cuenta de que los muros fueron derribados, las puertas caídas, pero eso ya estaba profetizado por un hombre de Dios, un varón de Dios, se llama Jeremías. Jeremías profetiza acerca de la cautividad, que el pueblo de Dios iba a ser llevado cautivo hacia Babilonia por 70 años. Vaya al libro de Jeremías, capítulo 25. Vaya al libro de Jeremías, capítulo 25. Versículos 10 y 11. Jeremías, capítulo 25, versículos 10 y 11. Amén todos. Amén. Dice, y leen la palabra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Versículo 11. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia, ¿cuánto? 70 años. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la desobediencia del pueblo de Israel. Estaban las 12 tribus, de los cuales 2 fueron llevadas cautivas, que fueron la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Pero también el profeta les dice que al cumplir los 70 años, capítulo 29, versículo 10, del mismo capítulo, el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 10, dice, ¿van conmigo? Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver aquí, a este lugar. Ellos iban a pasar cautivos, ¿cuánto? 70 años. 70 años por la desobediencia. 70 años, ¿por qué? Porque nunca obedecieron la palabra del Señor. Llevaban una doble vida. Iban a la iglesia, al templo, adoraban al Dios Todopoderoso, porque ahí estaba, ¿qué cosa? El arca de la alianza. Pero también se dedicaron a qué? A adorar a otros dioses, a los Baales, a Milok y muchas deidades de ese tiempo. Y el Señor envía muchos profetas por la mañana, por la tarde, todo el tiempo. ¿Para qué? Para que se volvieran, se arrepintieran de sus malos caminos y volvieran nuevamente a buscar solamente a quién, adorarlo a Él. Él dio los mandamientos allá en el monte de Horeb, en el monte Sinaí, y le dice, yo soy Jehová tu Dios, a mí me deben adorar. Pero desde el principio ellos empezaron mal, porque el Señor llama a Moisés y él va 40 días, 40 noches al monte Sinaí para recibir los mandamientos. ¿Y qué hicieron? Hicieron un becerro. Desde ahí empezaron mal. ¿Por qué? Porque ellos tenían aquí arraigado, ¿qué cosa? La esclavitud de Egipto. Y mucha gente aquí, y los que están conectados, están llevando esa doble vida.
vienen, buscan del Señor, pero se van con la bendición del Dios Todopoderoso y apenas salen de la puerta, salen a buscar y salen con una discusión, salen con problemas, salen a buscar, hacer cosas indebidas. Hacer cosas indebidas, y el Señor les está diciendo: vuelvan el día de hoy. No hagan lo que estaban haciendo antes. Por eso el apóstol Pablo dice a los Efesios: despójese del viejo hombre que está iniciado conforme a los deseos engañosos y renueva la mente. Mi única forma, yo a todo el mundo le digo, la única forma de renovar la mente es por medio de la palabra. Es por medio de la palabra, no hay otra forma. Porque ¿qué sacamos con venir aquí, buscar al Señor y salir y estar en discusión con la familia, estar en discusión con todo el mundo, si ustedes son embajadores del reino de los cielos? 70 años, ¿usted se puede imaginar? 70 años que la mejor ciudad, que era Jerusalén, pudo descansar. Porque hasta en eso el Señor dio normas, dio leyes. ¿Para qué? Para que 6 días de trabajar y el 7º día descansaran. Descansar. Y ustedes vienen a buscar ese descanso, ese alivio, ese refrigerio, a buscar la presencia del Señor. A buscar la presencia del Señor. Tuvo que llevarnos lejos, porque entre Jerusalén y Babilonia hay 1040 kilómetros. Bogotá, Barranquilla hay 1000 kilómetros. Todo eso lo tuvieron que llevar. ¿Por qué? Por la desobediencia. ¿Por qué? Porque no obedecieron la palabra. Y si usted está aquí en este día, es para que usted aprenda a obedecer la palabra, a ser verdaderamente un hijo o una hija de Dios. No es que usted venga a este lugar y de aquí salga: no, yo endurezco mi corazón, y usted empieza a hacer cosas que no debe hacer. Si usted es un varón de Dios, entonces usted debe ser un hijo de Dios. Si usted es una mujer de Dios, tiene que ser una mujer de Dios. Buscar la presencia del Señor. Buscar, ¿qué cosa? La presencia del Señor. Todo el tiempo tiene que estar lo que buscando al Señor. Y por eso, para que entremos aún más, profundicemos más, el primer templo, ¿quién lo hizo? Salomón. ¿Y quién lo destruyó? Nabucodonosor. Se demoró 2 años y medio. 2 años y medio él sitiando la ciudad. Usted era pastor, ¿usted de dónde saca ese dato? ¿Sí o no? Váyase a Jeremías capítulo 39. Amén todos. Versículo 1. En el 9º año de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10º, ¿qué mes es el mes 10º? Noviembre y diciembre. Noviembre y diciembre. En el mes 10º, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén y la sitiaron. Significa que estaban alrededor ahí. Ellos se sentían cómodos detrás de ¿qué? De los muros. Se sentían cómodos detrás de los muros, unos muros muy altos, unas puertas con unos buenos cerrojos que nadie podía entrar ni salir. Ellos se sentían ¿qué? Seguros. Y muchas veces nos sentimos así, seguros. Y dice su palabra que quiere estar firme, mire, que no vaya a caer. Versículo 2. Y en el 11º año de Sedequías, en el mes 4, a los 9 días del mes se abrió brecha en el muro de la ciudad. En el mes 9 del mes 10º y en el año 11, ¿cuánto van a ir? 2 años, ¿sí o no? Y en el mes 4, ¿cuántos meses? 4. Y en el mes 10º, 2 meses más. Entonces, 2 años y medio estuvo ¿quién? El rey Nabucodonosor sitiando ¿qué cosa? La ciudad de Jerusalén. La sitió hasta que pudo a los 2 años y medio hacer una brecha. Siga leyendo. Y entraron, versículo 3, y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia y acamparon a la puerta del en medio, y Nergal, Saresar, Sangar, Nebo, Sarsequín, el Raxadís, Nergal, Sarecer, el Ramnach y todos los demás príncipes del rey de Babilonia, y viéndolo Sedequías, rey de Judá, a todos los hombres de guerra, huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre
sucede que capturan a quién, a Sedequías. Y el rey de Babilonia mata a sus hijos de rey. Y después le quitó los ojos y se los lleva a ¿dónde? A Babilonia. ¿Por qué? Porque el profeta les estaba diciendo todo el tiempo, aún le dijo al rey Sedequías, arrepiéntete, cambia tu forma de ser. ¿Cuántas veces aquí en los mensajes se le dice a la gente, cambie su forma de ser, no lleve una doble vida? Porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, ¿para qué? A cosechar. Si ustedes y yo tomamos la decisión de seguir a un Cristo vivo, un Cristo que resucitó entre los muertos, está sentado a la derecha de Dios Padre, es para que lo sigamos a Él, en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Y por eso dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Día y noche, y para entonces harás prosperar tu camino, y todo te va a salir bien. Todo, si obedecemos la palabra. El pueblo de Dios no quiso obedecer, les dieron los mandamientos, les enviaron los profetas. ¿Y ellos qué dijeron? Estamos cómodos aquí, estamos muy cómodos haciendo lo que queremos, nos sentimos seguros tras estas paredes. Y usted no se puede sentir seguro con lo que usted tiene. Usted no se puede sentir seguro con lo que usted tiene. El Señor Jesús, en el libro de Mateo, capítulo 24, el Señor Jesús, en el capítulo 24 de San Mateo, versículo 1. ¿Van conmigo? Amén. Y cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, dijo, ¿qué les dijo? ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea ¿qué? Derribada. Que no sea derribado. Lo profetizó el Señor 70 años después del primer siglo. Vino el emperador Tito y todo su ejército, todos los romanos. ¿Y qué pasó? Destruyeron el templo la segunda vez. Desde ese entonces, el año 70 a la fecha, no se ha vuelto a qué? A reconstruir. No se ha vuelto a reconstruir. Y se pone uno a investigar a profundidad. El pueblo de Dios dejó de, ya no, después de esto que le destruyeron su templo y que sus muros fueron caídos, ya no volvieron a adorar ¿qué? Más dioses diferentes al Dios Todopoderoso. Y si ellos tomaron esa decisión y fueron determinantes, ¿por qué no ustedes y yo? Tomar una decisión de seguir y adorar solamente al Cristo verdadero, el Cristo que está sentado a la derecha de Dios Padre, el que dijo que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los principales sacerdotes y de los escribas, pero que al tercer día iba a resucitar. De ese Cristo que aquí se predica, de ese Cristo que usted y yo tenemos que estar cogidos de la mano del Señor, de ese Cristo que dijo, les voy a enviar la promesa, ¿a quién? Al Espíritu Santo, y ustedes son templo del Espíritu Santo. Amén. Amén. Estando el Señor Jesús en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 13. En el área dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, en Cesarea de Filipo, mis amados, ahí construyeron un templo, en ese lugar. Se llama, hoy en día se llama Panía y se llama el Templo del Pan. En el Templo del Pan, no era el pan de comer, era el pan de terror, el pan de temor, de miedo, porque ahí sacrificaban humanos. En ese lugar, el Señor Jesús le dice a los discípulos, ¿quién dice la gente que quién soy yo? ¿Quién dice la gente? ¿Y qué dijeron ellos? Unos, versículo 14, Juan el Bautista. Otros,
Elías, otro Jeremías o alguno de los profetas. ¿Por qué dijeron esto? ¿Por qué dijeron Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista fue el que tuvo que allanar el camino y ellos lo sabían perfectamente. El que iba adelante dijo: mire, he aquí el Cristo, el Cordero que quita el pecado del mundo. Y el Señor les dice en el capítulo 17, versículo 11, o versículo 10, 11 y 12. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y respondiendo Jesús le dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino. Y hablaba de Juan el Bautista. Y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Ellos conocían las Escrituras. ¿Y por qué dijeron de Elías? Y no de Elías y de Elías. De Elías, que habló y dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí, hizo llover que lluvia, fuego. Y de Jeremías, ¿por qué de Jeremías? Porque era el que les profetizaba, era el varón de Dios, les decía, les hablaba. Aún cuando Nabucodonosor, antes que se tomara la ciudad de Jerusalén, dice la historia que Jeremías fue el que escondió el arca de la alianza. Y por eso es que Ezequiel, capítulo 10, dice que la gloria de Dios salió. Usted no puede contristar al Espíritu Santo, con el cual hemos sido sellados cuando desobedecemos la palabra. Cada vez que usted hace cosas indebidas, usted está contristando al Espíritu. Usted no lo puede contristar, usted no lo puede apagar. Amén. Amén. Y por eso Nehemías, vaya ese libro de Nehemías, libro de Nehemías. ¿Nehemías dónde nació? En el exilio, en Babilonia. Pero sus raíces eran ¿de dónde? De Jerusalén. Versículo 3, Nehemías 1:3. Y me dijeron: el remanente. ¿Quiénes eran el remanente? Los que quedaron en Jerusalén, hombres y mujeres fieles, que a pesar de que los persiguieron, a pesar de que había persecución, a pesar de que había afrenta, a pesar de que había situaciones difíciles, ellos se mantuvieron ¿qué? Firmes. Esta misma palabra remanente la utilizó o la usa ¿quién? El apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 5, dice que todavía para este tiempo hay un remanente, que son ustedes. Por su gracia escogidos. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Él escucha esto. Y como escucha, dice en el versículo 4: cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Le dolía que su ciudad, a pesar de que él no nació en Jerusalén, nació en el exilio en Babilonia, pero sus abuelos, sus papás, sus abuelos, todos eran ¿de dónde? De Jerusalén. Entonces a él le dolía. Y a ustedes y a mí y los que están conectados nos tienen que doler cuando una persona viene a este lugar y se va por un camino diferente. A mí me duele cuando escucho por ahí que no, que el hermano o la hermana no está obedeciendo la palabra. Me siento como Jeremías. Y me siento a veces y me identifico como Nehemías. Digo: Señor, a ver si las cosas cambian. Versículo 5. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos
para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido. ¿Quiénes? Yo y mis padres, dijo él. ¿Y somos pecadores? Y el Señor ya nos libertó en la cruz del Calvario. Así que si el Hijo de Dios nos libertare, seremos verdaderamente libres. Pero él sentía en su corazón ese dolor, porque le dijeron, el remanente está ¿qué? En afrenta, está pasando situaciones difíciles. Está pasando situaciones difíciles. Y después va y se le presenta ¿a quién? A Artajer, a rey Artajer. Pero, y le dice que si he hallado gracia delante de ti, envíame para restaurar, ¿qué cosa? Los muros y las puertas caídas. Y le dije el tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? 52 días. Eso está ahí en Nehemías 6, versículo 15. Nehemías 6:15 dice: fue terminada pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Nehemías no era un hombre que usted estaba por ahí desocupado, ¿o sí? Tenía un excelente puesto. Nehemías no era cualquiera. Él no estaba desocupado para decir, no, yo no tengo nada que hacer, entonces voy a ir a restaurar allá los muros de Jerusalén. No. Él era el copero del rey. Dormía en el palacio. Vivía en el palacio. Estaba muy bien, pero le dolía cómo estaba su cuerpo. Le dolía cómo estaba su cuerpo. Y por eso haya gracia, él ayuna, él ora delante del Dios Todopoderoso para que la gracia de Dios esté sobre su vida. Y de esta forma va y se le presenta aquí al rey Artajerjes para que lo envíe a él. Y eso es lo que ustedes y yo tenemos que estar ayunando, orando. Aquí nosotros esperamos para que ayudemos con un propósito. Él ayunó con un propósito, que lo enviaran ¿a dónde? A Jerusalén. Versículo Nehemías 2:11. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Versículo 13. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muradar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y el estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Imagínense cuántos escombros había que él no pudo pasar con su caballo. A veces nos sentimos así. ¿Cuántos escombros no hay en la vida de cada uno de ustedes? Que el Señor dice, ¿qué hago por ti? Y tenemos que quitar esos escombros. Y a eso vino Nehemías. De tierras lejanas, les dije al inicio, 1040 kilómetros de Babilonia hacia Jerusalén. Muy lejos. Pero a él le dolía a su pueblo, le dolía ese remanente que estaba ahí, le dolía lo que estaban haciendo. Pero cada vez que empieza una obra, a mí se levantan ¿quiénes? Los enemigos. Se levanta también la oposición, tanto interno como externo. Por eso les dije que por mucho que los muros
se levanten los muros, sean muy altos y muy anchos, si no hay una sanidad interior, van nuevamente ¿a qué? A caer. Por eso es que lo más importante de la vida cristiana es su hombre interior. Su hombre interior. Usted no puede sentirse seguro con un parapeto. ¿Sabe qué es un parapeto? Algo que usted pone delante que lo asegure. No, porque nos dimos cuenta que el enemigo puede ¿qué? Penetrar. Pero detrás de la restauración de los muros venía la parte ¿qué? Espiritual. Venía la parte espiritual. Y esa es la que ustedes y yo tenemos que cuidarnos y hacer todos los días. Edificar los muros todos los días leyendo la palabra del Señor. Todos los días. Eso no es cada 8 días. No, todos los días. Por eso todos los días a sus celulares llega un mensaje. Todos los días. Y uno no puede escuchar a todo el mundo. Porque a veces nos podemos escuchar allá hasta el Rey Pepinito. Y no es así. Usted si se viene y se congrega en este lugar, escuche la voz del pastor de pastores, que es Cristo Jesús. Y para eso el pastor de esta iglesia y la pastora de esta iglesia se preocupan por estudiar la palabra y enseñarles a ustedes, para que usted se edifique. Porque si usted escucha a este, no sabe nada. No sabe nada. Y se van a dar cuenta más adelante porque el Espíritu Santo. Y se levantaron los enemigos. Se levantaron la oposición. Miren lo que dice en el capítulo 4 de Nehemías. Cuando yo, Sanballat, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Imagínense ustedes, unas piedras tan grandes que le iba a derribar ¿qué? Un animalito, una zorra, que una cosita así, pequeñita. Hasta allá llegaron ellos. Y estaban los árabes, los árabes, estaba Sanballat, estaban los Tobías, los enemigos, que no querían ¿qué cosa? Que levantaran los muros. Que levantaran los muros. ¿Cuánta gente que usted, desde el primer momento que usted empezó a buscar del Señor, cuánta gente no se ha levantado contra ustedes? ¿Cuántas? Muchísimas. Aún los mismos familiares. ¿Enemigos de quiénes? Que no quieren que usted empiece la obra. No quiere que usted empiece la obra, ni tampoco que la termine. 4 veces Sanballat llamó a Nehemías, y Nehemías cerró sus oídos. Dijo: no, yo vivo muy ocupado para dedicarle tiempo a usted y dejar la obra. Ustedes tienen que ser muy inteligentes, porque a veces hay gente que lo quiere sacar del propósito y los llama, venga, y se ponen a chismosear, a murmurar, en vez de estar deleitándose en la palabra del Señor. Si el Salmo 1, ¿qué dice? Versículo 2. Salmo 1, 2, ¿qué dice? Salmo 1, 2. ¿Qué dice? Y en la ley de Jehová está ¿qué? Su delicia. La ley suya es una delicia, en la cual ¿qué cosa? Medito la palabra de día y de noche. En vez de estar por allá inventándose cosas y diciendo cosas, sacando tiempo para otras cosas, dedíquele tiempo al Señor. Edifique su templo, edifique los muros, edifique las puertas. Acuérdense que usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Por eso les dije: lean este libro. Si lo leyeron, no me respondan.
Dice su palabra: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán. Serás bendito en tus planes, serás bendito en tu salida. El Señor le dará su bendición. Cuando su pastor le diga: léalo, sean obedientes. En el libro de, voy a salir un segundo, el libro de Deuteronomio, capítulo 12, versículo 29. Él le da unas advertencias al pueblo de Dios antes de entrar y le dice: ¿están todos conmigo? Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo: de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en fuego a sus dioses. Mire la advertencia que le da, y mire la advertencia que le está hablando el Señor por su Espíritu: que no lleven una doble vida. No lleven una doble vida. Usted tiene que aprender a hacer un solo perfil. Yo aquí le he recomendado desde el primer momento que empecé a predicarles a ustedes, que en el primer momento que decidí seguir a Cristo, las malas amistades, las que no me servían, las he dejado. Eran mis amigos, ya no son mis amigos porque no me aportan en mi crecimiento espiritual. Oraré por ustedes. Me hicieron la guerra, mi esposa y mi niña es testigos. Y yo iba y le decía: perdónenme si les he ofendido. Perdónenme, honor a la señora. Perdónenme si los he ofendido. Me hacían la guerra. Pero aquí estoy predicando el Evangelio. Aquí estoy predicando el Evangelio, llevando el mensaje de salvación hasta lo último, hasta donde el Señor me lleve. Entonces tenemos que ser de una sola perfil, de una sola cara, como se dice. De una sola cara. ¿Para qué? Para que su hogar sea restaurado, para que sus hijos sean restaurados, para que usted sea embajador del reino de los cielos. Y se lo estoy diciendo con toda la autoridad que tengo. Con toda la autoridad. Entonces, todos los varones y las mujeres tienen que ser de un solo perfil. Cambiar su mentalidad. Y no hay otra forma de cambiarla, como dice Romanos 12:2. ¿Qué dice Romanos 12:2? No nos conformemos a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad del Padre, que es buena, agradable y es perfecta. Amén. ¿Qué versículo quedamos? De Nehemías. Y estaban juntos a él Tobías, y bueno, todos estos eran enemigos. ¿De quién? Enemigos de Nehemías. Porque Nehemías se vino desde Jerusalén, desde Babilonia a Jerusalén, ¿a qué? A restaurar los muros, las puertas quemadas. Las puertas quemadas. Y empezaron a hacerle la guerra a él. Empezaron a hacerle la guerra, amenazarlo y tantas cosas más que hicieron. Y lo llamaban: reunámonos en tal punto, en tal parte, decían. Reunámonos. ¿Y él qué dijo? No los escuchó. No los escuchó. Usted no tiene que escuchar a nadie que venga diferente a que lo quiera sacar del propósito. El enemigo siempre utiliza dos armas. Siempre. La primera arma que utiliza el enemigo para sacarlo usted del propósito se llama el desánimo. ¿Sí o no? Esa es la primera arma. En todo, siempre. Lo desanima para que usted no siga adelante en lo que el Señor ha empezado en usted. Siempre lo va a desanimar. Pero es ahí donde usted tiene que fortalecer su hombre interior.
saber de que el apóstol Pablo en Efesios 3, vaya a su Biblia por favor. Es importante que traiga su Biblia. Hace 8 días hablaba de esto, que traiga su Biblia, una agenda y qué más, y un resaltador para que usted resalte. Efesios 3, 14 al 17. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de cargados y cimentados en amor. Entonces, todos los días tenemos que cimentarnos en su palabra, todos los días, para que habite Cristo en su corazón y en el mío. Aquí, por fe, por fe. Y la segunda arma que utiliza el enemigo para el desánimo es sacarlo de la obra, quitarlo, sacarlos de la obra. Y lo saca usted de la obra, fácilmente lo saca. Si usted se deja llevar por lo que el enemigo dice, que usted no se puede dejar llevar por lo que el enemigo diga. Nehemías, ¿qué decía? Allá ustedes, no les pare bola. No le pongan mucha atención. Yo no les voy a poner atención a ellos. Ni les prestó atención, porque él sabía a lo que venía. Usted tiene que saber a qué usted viene a este lugar, a recibir la palabra del Señor, a crecer cada día más en su palabra, para que Cristo viva, more en su corazón. Amén. Pero no todos, en el versículo, en Nehemías 4:19, y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, ¿qué le dijo? La obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. ¿Qué dijo Nehemías? La obra que es grande. La obra que empezó la pastora y su pastor Johnny es grande y extensa. Y la obra que ustedes empezaron también es grande y extensa. Y por eso le está diciendo a sus oficiales, ¿y qué más? Y al resto del pueblo. Aquí los oficiales son todos aquellos que son líderes. Y el resto del pueblo son ustedes. Pero no todos apoyaron a la obra. No todos apoyaron a la obra. ¿O sí? No todos. ¿Por qué? Nehemías capítulo 3, versículo 5. Nehemías 3:5. Nehemías 3:5 le dice: e inmediato, ¿van conmigo por favor? Amén. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas. ¿Quiénes eran los tecoitas? Los de Tecoa, la ciudad que todavía está. Pero sus grandes, ¿quiénes eran los grandes? Los reyes, los principales, los que tenían el dinero. ¿Qué dijeron? Siga leyendo. No se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Solamente lo hicieron ¿quiénes? El pueblo. Pero los que tenían el dinero para apoyar a la obra no lo hicieron. Y así muchas veces pasa en una obra. Porque se necesita también, ¿qué cosa? El dinero para que la obra siga. ¿Cuántas obras no se cierran? Porque el enemigo trajo desánimo, porque el enemigo no permitió que esa obra se cerrara. Pero Nehemías, ¿qué dijo? Yo fui delante de quién? Del rey Artajerjes, y él me dio cartas. ¿Para qué? Para que me abrieran puertas y llegar y restaurar las puertas y los muros caídos. Que si los grandes de Tecoita no apoyan, no importa, yo tengo los recursos.
Yo tengo los recursos, por eso es que si alguien no apoya, si alguien no da, no importa, de cualquier parte, cuando el Señor tiene un propósito en una obra, ¿qué pasa? Continúa. Continúa. Y si no, dice hasta aquí, se acabó. Como dijo Gamaliel a los principales, a los sumos sacerdotes. Ustedes están persiguiendo a los discípulos, pero si esa obra es de Dios, ¿qué pasa? Continúa. Y si no, se acaba. Y por eso aquí estos grandes de Tecoa no apoyaron, pero el pueblo apoyó. El pueblo apoyó. Y es lo más importante, que el pueblo esté apoyando para que la obra que continúe. La obra debe continuar. Amén. Ellos cometieron un sinnúmero de malas decisiones. ¿Por qué? Porque empezaron ellos a hacer cosas indebidas, a buscar a otros dioses y no adorar al Dios verdadero. Y por eso ellos hacen en Nehemías capítulo 9, versículo 38. Nehemías 9, 38. A causa de qué cosa? De la situación que se vivió, estaban viviendo, pues de todo esto nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes y por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. ¿Qué cosa? Que no iban a volver a hacer lo que ellos hicieron. ¿Qué hicieron? Dejaron a un Dios vivo, a un Cristo resucitado. Dejaron al Dios vivo y se fueron detrás de sus vales, de Moloch y tantos más. Y tantos más. Ustedes no se pueden dejar sacar del propósito con el cual el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Desde antes. Eso es una bendición. Eso está ahí en Efesios 4, 1:4 creo que está. Efesios 1:4 o 1:3. ¿Qué dice? Efesios capítulo 1:4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ya no podemos volver atrás. Aquí un día, hace como un mes, creo que mi esposa me predicó acerca de Lucas 9:62. Todo aquel que pone la mano en el arado y vuelve atrás no es digno del reino. Hace 15 días les predicó acerca del temor de Dios. El temor de Dios. Entonces tenemos que empezar que si pusimos la mano en el arado, ya no volvamos atrás. Ya no volvamos. Ya lo que pasó, pasó. Y de aquí, por eso dice el apóstol Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome hacia adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Amén. Seguimos en Nehemías. Y por eso, en el capítulo 13, versículo 1, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Aquí yo paso el día en el libro de Nehemías, porque un solo capítulo, en una media hora no les puede decir todo. Versículo 1. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas, ¿quiénes eran los amonitas y los moabitas? ¿Quiénes eran? ¿Se acuerdan ustedes las hijas de Lot? Cuando ellas, el ángel de Jehová le dice a Abraham, o le dice a Lot: sal de aquí, sal, porque vamos a acabar esa tierra, a Sodoma y a Gomorra. Sal con tus hijas, y si tienen yerno, pues salgan de aquí y no vuelvan atrás, no miren atrás, porque voy a acabar con todo esto. La esposa de Lot volvió a mirar. Él se fue a una ciudad pequeña. ¿Cómo se llamaba?
Zoar. Pero ellas cometieron ese gravísimo error. ¿Cuál? De emborrachar al papá, pensando que era como en el tiempo de Noé. Yo me imagino que aquí ya no hay más hombres. Sí, yo me imagino. Y lo emborracharon, la mayor, y quedó embarazada. Al día siguiente lo volvieron a emborrachar y quedó embarazada. Y de ahí salen los moabitas y los amonitas, y son los que están allá en Palestina. Para que ustedes sepan, para información de ustedes. Versículo 1. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás. ¿A dónde? A la congregación de Dios. Imagínense, ese día el Nehemías fue tajante. Fue tajante, Dios. Esos no pueden entrar a la congregación. Siga, versículo 2. Por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Amén. Amén. Sigamos leyendo, versículo 23. Ya vamos a terminar. ¿O vamos bien? Amén. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Imagínense, ¿quiénes eran los pueblos de los filisteos? ¿Cuáles son los pueblos de los filisteos? Uno lo acabé de nombrar. Asdod. ¿Cuál más? Askelón. ¿Cuál más? Gad. ¿Cuál más? Ecrón. ¿Cuál más? Ahí se los dejo en tarea. ¿No leyeron bien la tarea? Si yo quería hacer eso, ustedes habían leído bien todo el capítulo, todo, perdón, el libro. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod. Imagínense, 70 años está el pueblo cautivo en Babilonia, y en esos 70 años ellos se empezaron a mezclarse. Cuando lo acabamos de leer allá en Deuteronomio capítulo 12, versículo 18 o 20, lo acabamos de leer, de que no se mezclaran con ellos. El apóstol Pablo dice: ¿qué comunión hay entre Dios y Belial? ¿Qué comunión hay? ¿O qué relación hay entre el creyente y el incrédulo? Ninguna. Ninguna. Por eso es que cuando usted va en esa relación y van los dos en el mismo camino, crecen. Es importante que los dos estén en el mismo sentir. Es muy importante. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo, y se los acabé de nombrar. El cristiano, ¿qué tiene que hablar? El lenguaje de dónde? Del reino. El lenguaje del reino. Y para yo hablar el lenguaje del reino tengo que deleitarme en su presencia, tengo que deleitarme en su palabra. Acuérdense que de la abundancia del corazón habla la boca. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea necesaria para la buena edificación de los oyentes. Pero ¿cómo así con cristianos hablando palabras oeces? Eso no está. No, eso no puede estar. Por eso ellos hablaban el idioma, ¿quiénes? Ellos. Jeremías 15, 19, ¿qué dice? Jeremías 15, 19. Vaya a su Biblia, por favor. Me siento como Jeremías aquí. ¿Qué dice? Léalo, por favor. Si te convirtieres, yo te restauraré y estarás delante de mí. Y si se hagan los preciosos de oír, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, mas tú no te conviertas. Amén. Si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y sin resacar lo precioso de oír, serás como mi boca. Que se conviertan ellos.
Oye, los que están afuera de este lugar, a ti, más tú no te conviertas a ellos. ¿Cuándo me convierto a ellos? Cuando dejo de leer la palabra. ¿Cuándo me convierto a ellos? Cuando me estoy confabulando mucho tiempo con ellos. ¿Por qué? Porque generalmente ellos tenían y sabían la ley, pero se confabularon con todos los filisteos, con los de Asdod, con los de Edom y todas las cosas, con la tierra del gigante de Gad. Y empezaron ellos a hablar su idioma. Ya no hablaban hebreo. Ya no hablaron hebreo, entonces hablaban cada uno conforme a su lengua, a su pueblo. Y si yo no hablo el idioma del reino, entonces me estoy dejando confabular de ellos. El apóstol Pablo dice allá en Efesios 4:22, dice: despójese del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente, dice el versículo que sigue, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Pero tenemos que cambiar la mentalidad para no volver a caer. Entonces, para no volver a caer en las cosas que ellos hicieron antes. Versículo 25. Y reñí con ellos y los maldije. ¿Quién? Nehemías. Y herí a alguno de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo: no daréis. Miren lo que le está diciendo. Escuchen, papás. No daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. No pecó por eso Salomón, rey de Israel, bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Imagínense al rey Salomón, que no hubo y no ha existido un rey poderoso y sabio como el rey Salomón. Pero lo primero que él hizo, ¿sabe qué fue? Casarse con la hija de Faraón, hacer negocios con Egipto. Y no vamos lejos. Entonces, dice, no desvió su corazón, se consiguió 1000 mujeres, tenía ese. 700 que eran doncellas y 300 que eran concubinas. Hicieron desviar su corazón. Por eso es que a mí cuando alguien me dice, no, es que yo me voy a casar con este, pero este va a la misa, pero yo soy cristiana, vas a terminar yendo a la misa. Y es que lo hace. Vas a terminar allá. Entonces, ¿qué nos corresponde? Por mucho que le duele en el corazón, hacer como hizo Nehemías. ¿Qué hizo? Los jaló del cabello, se los quitó y los hizo jurar y los maldijo. Imagínense, fuerte, ¿sí o no? Versículo 27. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliab, era yerno de Sanbalat, horonita. ¿Quién era Sanbalat? Uno que se opuso al que levantaran ¿qué? Los muros. ¿Sí ve? Porque no hablaban el idioma. No hablaban el idioma, porque si yo dejo de leer la palabra, ya no hablo del idioma del reino. Ya empiezo a hablar las cosas de ¿qué? Del mundo. Ya empiezo a hablar las cosas del mundo. Que se conviertan ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat, horonita, por tanto lo ahuyenté de mí. Imagínense, se van. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Acuérdese que Eliasib era sacerdote que tenía que traer la presencia de Dios al pueblo. Y se emparentó ¿con quién? Con Sanbalat. Versículo 30. Los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y
y para la ofrenda de la peña en los tiempos señalados, y para las primicias, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Amén. Amén. Qué bendición. Pero un aplauso al Señor. Aquí están resumidos los 13 capítulos. 13 capítulos. Pero el profeta Jeremías todo el tiempo estuvo profetizando. Lo enviaron a la cárcel. Y cuando estaba preparando ese tema decía, me estoy identificando como Jeremías y Nehemías. Porque no todos apoyan a la obra. Pero con los que apoyen, vamos a seguir. Nehemías tuvo que dejar todo. ¿Cuántas personas están dispuestas a dejar todo? ¿Cuántas personas están dispuestas a dejar todo? Felipe era un diácono. Hechos 8:26. Era un diácono. Y él estaba predicando en Samaria. Él estaba de 26 hacia adelante. Él estaba predicando. Usted lea su Biblia, yo le voy hablando por el tiempo. Él estaba predicando en Samaria, pero el Espíritu Santo lo toma y le dice, ve hasta Gaza por el desierto. Imagínese usted, él dejó una congregación, él dejó la predicación, él dejó todo. ¿Para qué? Para irse por el desierto a encontrarse con ¿quién? Con un etíope, eunuco, que venía de Jerusalén. Y el Espíritu Santo le dice, acércate a la carroza. Acércate a la carroza y lo escucha que venía leyendo el libro del profeta Isaías, capítulo 53 en adelante. Y le dice, entiende lo que lee. Dice, pero si no hay quien me explique, ¿qué voy a entender? Y empezó, y él se sube y le empezó a hablar. No sé cuánto tiempo, porque la Biblia no lo dice, pero él empezó desde el capítulo 53 de Isaías hasta llegar, ¿hasta dónde? A los evangelios. Le habló de Jesús de Nazaret. Y le dice, ¿crees que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios? Yo sí creo. Entonces, después, ¿me puedo bautizar? Yo, si crees verdaderamente, yo sí creo. Y él vino y lo bautizó. Lo bautizó y después que lo bautiza, suben los dos y el Espíritu Santo lo lleva al norte de Jerusalén para que siga predicando el Evangelio. Todo lo dejó por una sola alma. Por uno solo. Nehemías dejó todo, porque Nehemías era el copero del rey. El copero del rey. A vivir bien, a estar por allá levantándose como cualquier albañil, levantando muros, llenándose de enemigos. Y yo decía, Señor, a veces me toca llenarme de enemigos porque a veces los mensajes son fuertes y que no hay necesidad. Yo a veces digo, así no hay necesidad. Pero si tú me escogiste fue para que llevara el mensaje de salvación y enseñara su palabra, pase lo que pase. Pase lo que pase. Y por eso digo, la gente se debe convertir. Él los llamó y dice, mire, oye, apoyemos, la obra es muy grande y hay que seguir adelante. Así como los tecoitas, no todo el mundo tampoco está dispuesto. Vaya al libro de Marcos, capítulo 10, versículo 17. ¿Seguimos? Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, ¿van conmigo? Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios.
Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, versículo 20, él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme, ¿qué? Tomando tu cruz. ¿Quiénes están dispuestos a eso? Amén. Acuérdese que a mí me gusta leer bastante la palabra. Y en el que se dice: no hagas promesas, no lo vas a cumplir. Porque haces pecar tu vida o tu cuerpo con la lengua. Pero la palabra es para que nos edifiquemos, para que no volvamos a hacer lo que ellos hicieron. La palabra de Dios dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y si todas son hechas nuevas, entonces el viejo hombre quedó atrás. El viejo hombre, lo que hacíamos, lo que un día tomamos malas decisiones y aún estamos. Porque Filipenses 1:6 dice: y estando persuadido de que el que comenzó la buena obra en ti y en mí la terminará. Por eso es que el templo que son ustedes, esa no se terminó, sino se terminará hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque usted tiene que edificar su templo todos los días. Todos los días. Eso no se terminó ahí. ¿Por qué? Porque el templo fue ¿qué? Destruido en el año 70. Y no vuelve a ser lo que reconstruido. Y tenemos planes. Y allá están las mezquitas. Allá están. No lo sabemos. Pero el Señor claro dijo: porque ellos pensaron que el templo no iba a ser profanado. Ellos pensaron que el templo no iba a ser profanado. Cuando se dieron cuenta, llegaron hasta el lugar santísimo. Y eso está escrito allá en el profeta Daniel, capítulo 9, en Mateo, capítulo 24. El Señor lo profetizó. Y cuando vean estas cosas, dijo: la abominación desoladora, el que esté en Judea no descienda, el que esté en las terrazas no baje. Y oren para que no sea el tiempo de invierno. Entonces debemos estar muy atentos, mis amados. Porque si levantamos los muros y las puertas, por mucho que le coloquemos cerrojos, si no tenemos una vida espiritual dedicada al Señor, abrimos puertas y el enemigo siempre se va a meter. Siempre lo va a traer al asedio, porque el diablo era como león rugiente buscando a quien devorar. Buscando a quien devorar. Por eso es que las puertas, algún día me hablaré un tema de las 12 puertas de Jerusalén, deben estar cerradas. Esa puerta es usted. Por eso uno tiene que saber a quién escucho, qué es lo que veo, qué es lo que toco con mis sentidos. Porque si no, vuelvo nuevamente a hacer lo que hacía antes. Y si queremos ver hogares restaurados, tener una vida espiritual, de aquí en adelante, si no lo hemos hecho antes, de aquí en adelante. Pero tiene que ser una vida verdaderamente de consagración al Señor. Porque así como Nehemías viene de tierra lejana, Jesús de Nazaret descendió del cielo. Dijo: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que come de esta carne no morirá eternamente. No morirá. Tendrá vida eterna. Y la vida eterna consiste en conocer al Padre y al Hijo a quien Él lo envió. Amén. Él fue el que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. El que nos reconcilió con el Padre cuando estábamos muertos en delitos y pecados. El que nos ha dado vida eterna. Porque el diablo vino a matar, a robar, a destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Vida y vida en abundancia. Y eso fue lo que hizo Nehemías cuando vino de allá a decir: vida y vida en abundancia, a restaurarle la parte espiritual. Amén. Pero en la cosa al Señor vamos a orar. Dios Todopoderoso.